final una entrevista, en 45 minutos, yo siempre os lo digo, es como un coche que tienes que vender. Claro. Y tienes que decir que tú, Seat Panda, eres mejor que un Ferrari que acaba de entrar antes que tú. Véndete. Y eso o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Y si no lo sabes hacer, tienes que ensayar, tienes que prepararte y al final, ¿qué tienes que hacer? Ir a muchas entrevistas. Claro. Ir cogiendo experiencia y nutrirte de unas y de otras para decir, vale, esto que aquí he fallado, en la próxima no fallo. Exacto. Porque has hablado de 4 partes, está la teórica, las físicas, los psicotécnicos y esto de la entrevista. Y la entrevista. Y la entrevista o sea, que es una entrevista donde te preguntan por qué quieres ser policía o... Sí. No tengo ni idea desde el conocimiento. Sí, tal cual. Es una entrevista de tú tienes que motivar por qué eres un candidato apto para que te envíen a la escuela de policía y por qué quieres ser policía y por qué lo vas a hacer bien. Entonces están las preguntas tipo de cómo te llamas, cuántos años tienes, qué has estudiado, por qué quieres ser policía. Es la clave, ¿no? La clave, exacto. Depende ahí tu motivación. Claro, sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo, a lo mejor hace unos años sí, pero a día de hoy no todo el mundo es policía vocacional. Ya. ¿Vale? Y no es necesario. Hay excelentes policías que no lo son por vocación y hay policías vocacionales que son nefastos policías. Ya. ¿Vale? Entonces, al final, como todo es un proceso de aprendizaje, a lo mejor alguien se presenta y dice, yo nunca había pensado en ser policía, me ha venido así, o porque mi mujer ha decidido hacerse policía, o porque me he echado a un amigo policía. Y me ha contado cosas y me ha despertado esa curiosidad y luego es un excelente profesional. Pero tienes que vendérselo bien. O sea, al final lo que no gusta en la entrevista son respuestas tipo de... Por eso te iba a decir, no te lo puedes preparar sabiendo ya lo que te van a más o menos a preguntar, claro, pero no. No puedes decir, no, porque es un trabajo para toda la vida. Sí, quiero servir a tal... Bueno, sí, hay una serie de cosas que sí que hay que decir, bueno, el típico ayudar a la gente y tal, pero tienes que decirlo con un poco de sentimiento y un poco desde tu vivencia personal. Contar algo. Claro, exacto. Los que vienen, por ejemplo, del mundo de la sanidad es muy fácil. O sea, tú en el mundo de la sanidad ya ayudas a personas. Claro. Ahora lo haces desde la perspectiva, desde el mundo de la seguridad. ¿Vale? Por eso también es importante prepararse una entrevista, porque no es un temario cerrado como es el teórico o lo psicotécnico, sino que ahí sí que en cada persona es una entrevista totalmente diferente. Y ya no hablamos solo de la persona, del aspirante, sino hablamos de los entrevistadores. Cada entrevistador es un mundo. Cada subjetivo, claro. Sí, totalmente. Una entrevista es lo más subjetivo que hay, porque depende... Como le entienda o te vea, te interprete qué estás diciendo. ¿Cuántas entrevistas hayas hecho? Eso lo ven, claro. Claro, y cuántas ha hecho la persona que está entrevistando. Yeah. Porque si lo pillas del primer día, está fresco y receptivo, pero la última, después de haber hecho 500, lo mismo ya no está tan receptivo. Fuera. Claro, entonces es una prueba que depende de muchos factores. Yeah. Y prepararse se tiene que preparar, por supuesto, pero eso sí que no puede ser... Se hacen grupales porque hay cosas que sí que vale para todo el mundo, pero hay preparaciones de entrevista, la mayoría tienen que ser individuales, porque cada entrevista es diferente, o sea, las mismas preguntas, los mismos casos prácticos que en las entrevistas los ponen, varían en cada aspirante. Claro. Porque al final también, antes de la entrevista, has tenido que hacer unos test de personalidad y competencias. La entrevista va muy guiada. Tiene que cuadrar, porque claro, si no dices, exacto. me estás contando... O me estás diciendo mentiras, claro, o no estás dando el perfil que yo quiero. Entonces, según lo que vean que faltan o las mancanzas o donde flojeas un poco, la entrevista la dirigen hacia esa dirección. Sí. Entonces, claro, es algo que se tiene que preparar y se tiene que preparar bien. Y luego cada parte sube una nota para la final, o tienes que aprobar las 4 con cierto corte, o para al final de decir tu nota ha sido esta. Tienes que aprobarlo todo. Todo. Es decir, y ya lo... cada policía local funciona diferente, pero bueno, en línea general o Mossos d'Esquadra. Te presentas al teórico y sacas una nota. Y ellos en las bases, es importante, eso es algo que muy pocos opositores, hacen, que es leerse las bases. Claro. Preguntan, oye, yo siempre les digo, pero léete las bases. Tú te tomas un medicamento sin leerte el prospecto, que a veces es mejor no leérselo, pero bueno, unos mínimos hay que leérselo. Sí. O compras un piso o firmas una hipoteca sin leértela. No, te vas a presentar a un proceso selectivo, unos mínimos. Claro. En las bases te pone, el teórico pasarán, 500 personas. A lo mejor tú has aprobado, pero tienes la 502 mejor nota, te quedas fuera. No pasa a todo el mundo. Pasa a todo el mundo cuando no se cubren las plazas. Sí, que no vale con aprobar, sino que al final hay X plazas, pues... Necesitas nota y van pasando. Y al final a la entrevista llegan pocos. O sea, llegan
Es tipo embudo, o sea, primero el teórico, Sí. que te quedas donde tienes que quedar. Exacto. Siguiente. Vale. Suele ser teórico. Si pasas ese corte de número de plazas, haces las físicas. Vale. Si haces las físicas, psicotécnicos, personalidad y luego la entrevista. Vale. Y luego médicas. O sea que es un proceso largo. Al final, una oposición, desde el principio hasta que tú consolidas plazas son, si todo va bien, 3 años. El año que haces la oposición, el año que estás en la escuela de policía y el año que estás de prácticas. Claro. Que cuando la gente me dice, bueno, es un año malo, les digo, no, son 3. A ver, que no quiero que sea... Yo no quiero engañar a nadie. Los otros años también son sus cosas, claro. Estás exacto. En la academia y luego con prácticas, claro. Exacto, al final tú tienes que contar que vas a pasar 3 años no sufriendo, pero bueno, un poquillo angustiado a lo mejor de sí. Que no es ya... Exacto, que ahora tú te preocupa entrar, pero una vez estés dentro de la escuela te habrás olvidado de esta primera parte y pensarás, en la escuela de policía, que no falle en el bulevar o que no suspenda nada, y cuando hayas pasado eso y te hayas olvidado saldrás a la calle y dirás que no tenga una mala intervención, claro. o que no tal, o que... Entonces al final son 3 años. Porque también la puedes liar, digamos, en la academia ya cuando apruebas la oposición y después en prácticas. Sí. Cuando... te puedes quedar fuera por si la lías mucho, entiendo. O por algo tan sencillo, bajo mi criterio, en Cataluña hicieron una cosa muy mal con respecto a policías locales. Cuando yo entré, me pedían el carnet de moto para poder presentarme, ¿vale? Si no lo tenías, en el momento de cerrar las instancias, no te podías presentar. Como vieron que faltaba gente o que no se presentaban, dijeron, bueno, vamos a alargarlo. En lugar de pedirlo a la hora de presentar instancias, lo vamos a hacer hasta que te damos de tiempo hasta que acabes la escuela. ¿Vale? Ese añito de escuela que tienes que estar, ¿no? Que te da tiempo. Yo en la escuela, una compañera mía, amiga mía, viví cómo pasó casi toda su escuela suspendiendo el carnet de moto. Se lo sacó a 1 semana o 2 de acabar. En extremis ya que dicen... Que venía ya cuando venga, va, que seguro que te va bien tal. Y ya la veías aparecer llorando y decías, fue, ha vuelto a suspender otra vez. Pues ese requisito que ahora lo han vuelto a cambiar otra vez ha hecho gente suspender. Claro. Han aprobado la oposición, han aprobado la escuela y empezado el periodo de prácticas no tenían el carnet de moto. Como es un requisito indispensable, fuera. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Volver a empezar y presentarte a la oposición? ¿O? No, porque tú la escuela ya la tienes hecha. Vale. Entonces, tienes que hacer una oposición desde cero. Lo único que te vas a librar es de hacer la escuela. Pero tienes que volver a empezar otra vez. Claro, entonces era un poco desperdiciar recursos. Claro. Que la puedes, o sea, no es lo normal, porque al final intentan dar un poco de mal en ese caso. Pero, exacto, una mala intervención o que sin querer le puedas hacer daño a alguien. Ya. Bueno, es que pueden pasar tantas cosas porque al final, yo siempre digo lo mismo. Tú cuando te entra un servicio de policía, a ti te dicen que vas a una cosa, pero cuando llegas te puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Sí. Entonces, un error, una mala intervención o un accidente o un hecho desafortunado pueden hacer que suspendan las prácticas. Claro. Sí. Quizá en policía local no se da tanto, pero en Mossos d'Esquadra sí. Mossos d'Esquadra suspende bastante gente las prácticas. Entonces, también considero que tiene que ser así, ¿eh? O sea, ese filtro se tiene que aplicar. No puede ser que alguien porque diga, no, ha pasado el viento, quiero ser policía. Y no. O sea, hay que aplicar una serie de filtros y está bien que en la escuela se apliquen unos filtros y en la fase de prácticas también. ¿Vale? No puede valer todo al final porque no es un trabajo cualquiera. No, claro, tienes cierto poder, cierta autoridad, ciertas cosas que puedes hacer ahí, claro. Exacto. En manos depende de qué persona... No es bien. Claro, no es bien. No, para nada. Jo, qué bien. Y entonces, ¿preparáis esas 4 fases en IOPOS? Tanto el teórico, tema de la entrevista, que ayudáis también, las físicas, ¿cómo lo hacéis?